Fortalecimiento. Empoderamiento. Liderazgo político. Sororidad, mismidad. Derechos humanos. Esto y mucho más. El PRD presenta Género y Política. No te vayas, ya vamos a empezar. Bueno, yo creo que la vivencia más personal de todas las diputadas que hoy formamos parte de la legislatura de la paridad, pues es ver el gran cambio que se ha dado desde 1917 a la actualidad. Nosotros, la plaza principal en el recinto legislativo es la Plaza de los Constituyentes de 1917 y ellos fueron en su totalidad hombres. Tenemos una constitución que fue escrita en su totalidad por hombres. Y no fue sino hasta 1953 que la participación de la mujer, que se reforma la Constitución para que la participación de la mujer sea activa, sea reconocida en la política. Y hemos dado saltos enormes en esta legislatura. Tenemos cerca del 43% de diputadas que pueden ahora, que podemos llevar la voz de muchas más mujeres a la toma de decisiones. Bueno, y yo no me puedo quedar con las ganas de compartirles, de presumirles que la primer diputada en México fue una egresada de la Universidad de Guadalajara. Yo, como todo buen león negro, les tengo que compartir esto, porque Aurora Jiménez de Palacios fue una de las primeras que abrió las puertas para muchas más y para hacer efectiva esta realidad en donde las mujeres somos incluso poco más de la mitad de la ciudadanía. Entonces, donde cualquier toma de decisiones públicas y privadas, sin la visión de una mujer, pues es una visión con puntos muertos, es una visión miope. Y la verdad es que a mí me enorgullece ver, sobre todo entre la ciudadanía, un cambio importante. Ahora hay que llevar esto a las políticas públicas. Me parece indispensable que nos aseguremos del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Me parece importantísimo que nuestros ejecutivos federal y estatales reconozcan la gravedad de la situación, porque no es concebible que se minimice un problema que le afecta al 53% de la población mexicana. Entonces, para eso estamos y yo les digo, nos falta muchísimo por hacer, pero sinceramente me enorgullece mucho estar en una legislatura donde por fin, por lo menos, las mujeres podemos hablar más fuerte, donde podemos unirnos y donde la visión masculina no necesariamente tiene que opacar la de nadie más. Entonces, pues esa es mi gran experiencia y espero yo que en próximas legislaturas se concrete mucho más el trabajo en pro de las mujeres. Amigas y amigos de Género y Política, bienvenidos una vez más a su programa. ¿De quién más va a ser este programa sino de ustedes que lo comparten y que lo comentan y que nos ayudan difundiendo este tipo de programas? Muchísimas gracias por ello. El día de hoy vamos a hablar de las políticas públicas. ¿Qué son? De repente no les pasa que oyen políticas públicas por aquí y por allá, pero ¿qué son? ¿Qué son las políticas públicas? Para ello, hoy nos van a ayudar nuestras invitadas. Yo se las quiero presentar ya rápido porque a mí me urge presentárselas y dejarles a ellas el programa. Les voy a presentar a la diputada Abril Alcalá Padilla. Ella es doctora en Ciencia Política y de la Administración, integrante de las comisiones legislativas de Ciencia, Tecnología e Innovación, Cultura, Cinematografía y Educación. Fue jefa de la Unidad de Investigación y Política Educativa del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo Jalisco. Diputada, bienvenida a Género y Política, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, encantada de estar contigo y con tu público y sobre todo de poderles platicar de un tema que, como bien dices, nos rodea en las noticias, en nuestra realidad, y hay veces que es difícil identificar qué son las políticas públicas y sobre todo si se están haciendo bien o no. Correctamente, y para eso vamos a tener el programa del día de hoy. Así que si le parece bien, diputada, vamos a presentar también a la doctora Adriana Noemí Ortiz Ortega. Ella es doctora en ciencia política, especialista en democracia, derechos políticos, sexuales y reproductivos en particular, integrante de la red de politólogas #NoSinMujeres, y una de sus líneas de investigación política es precisamente políticas públicas y género. Doctora Adriana, bienvenida a Género y Política. Muchas gracias, un espacio muy importante, agradezco la invitación y muy interesada en hablar con ustedes. Le agradezco. Vamos a presentarles también a Rubí Ocio Miranda, y es directora general para la igualdad sustantiva del colectivo de investigaciones interdisciplinarias en derechos humanos y género. Rubí, bienvenida nuevamente, un gusto volver a saludarte en Género y Política. El gusto es mío, sobre todo de estar junto a dos grandes mujeres que tienen una gran incidencia en el devenir y en las acciones que este gobierno ejerce para reapropiar a las mujeres de todos sus derechos. Así es, Rubí, si les parece bien a las tres, vámonos desde lo que yo comentaba hace ratito. Por ahí escuchamos esa palabrilla, esa frase, políticas públicas, por aquí, que si las políticas públicas esto, pero ¿qué son? ¿Con qué se comen? Yo quisiera preguntarle a Rubí, ayúdanos por favor, ¿qué son las políticas públicas? Políticas públicas son un conjunto de acciones que realiza el gobierno, ya sea desde su vertiente legislativa o desde la vertiente ejecutiva, para realizar acciones para atender las demandas sociales. Estas pueden ser propuestas por múltiples actores o por actores personales, como políticos, dirigentes de una asociación civil, que buscan encauzar estas demandas. Como les decía, estas demandas se pueden expresar en presupuestos, también lo hemos expresado en programas sociales, en programas de movilidad, en programas de acceso a la justicia, en grandes presupuestos como es el anexo 13 del presupuesto, que es para la perspectiva de género y para las mujeres. Son algunos ejemplos de cómo vemos manifestadas las políticas públicas. Perfecto, Rubí. Yo quisiera preguntarle a la diputada, ¿cuál es el concepto que usted nos trae de políticas públicas? ¿Qué son? Pues mira, yo nada más, la verdad, sumaría poco a lo que ya nos comentó nuestra compañera, porque pues hay mucha teoría sobre las políticas públicas. Me atreví a traerles este manual que a mí en lo particular me sirvió mucho en la elaboración de mi tesis de doctorado. Y mira, por ejemplo, para un autor muy conocido, James Anderson, en 1990, define como una secuencia intencionada de acción seguida por un actor o un conjunto de actores a la hora de tratar un asunto que los afecta. O sea, temas públicos, evidentemente, y estos son realizados por cuerpos gubernamentales y sus funcionarios. Entonces, hablamos de todo lo que se hace en el gobierno y todo lo que tiene un objetivo para atender los problemas de la ciudadanía. Entonces, la verdad es todo lo que nos rodea, toda la actividad gubernamental. Perfecto. Doctora Adriana, ya que estamos hablando de las políticas públicas, vámonos a cerrar un poquito nuestro universo de descripción. ¿Cuáles serían las principales características de las políticas públicas con perspectiva de género? Bueno, qué bueno que lo preguntas, porque yo creo que efectivamente cualquier política pública, que no necesariamente es una acción de gobierno, porque la política pública, lo que se distingue de la política de gobierno, es que hay una ciudadanía detrás de la política. Lo dijo Abril, lo señaló Abril, pero muchas veces hay acciones políticas que son resultado de intervenciones de gobierno que no necesariamente tuvieron un proceso público. Por eso hago esa distinción, que es muy importante en el campo de las políticas públicas y que le da sentido a la existencia de la política pública. Cualquier política pública de transporte, de telecomunicaciones, de
pues, como muy bien decía la diputada, de cualquier tipo, puede en principio tener una perspectiva de género. ¿Por qué? Porque la sociedad está compuesta de hombres y mujeres, porque los problemas públicos afectan a cualquiera, pero eso no quiere decir que la tenga. Durante mucho tiempo, por ejemplo, el transporte, las rutas de transporte, no tomaban en cuenta que quienes más hacían uso del transporte durante el día eran las mujeres con niños. Y todas las paradas estaban pensadas en función de hombres que iban y venían del trabajo, lo cual dificultaba mucho las rutas. ¿Qué quiere decir? Que estamos ante una acción de gobierno que no es política pública, siguiendo la definición que di, porque el gobierno está decidiendo, está interviniendo, pero no necesariamente está retomando necesidades, y ni siquiera yo diría demandas, porque no todas las necesidades se vuelven demandas, porque no todos los grupos tienen la capacidad para organizarse. Y por otro lado, para que tengan perspectiva de género, quiere decir que están abordando la desigualdad que hay entre mujeres, una desigualdad estructural de género. Le agradezco mucho, doctora, su definición. Yo creo que los tres puntos nos van a servir mucho para comenzar a entender, a desmenuzar qué son las políticas públicas. Ya nos están dando aquí nuestras ponentes del día de hoy una idea más concreta para que usted que nos está viendo entienda, comprenda qué es la política pública. Más adelante, en lo largo del programa, vamos a ir entendiendo, bueno, qué es, ya vimos qué es, pero cómo se hace, quién las propone, dónde se discuten. Eso lo vamos a ver más adelante, porque en este momento toca que vayamos rápidamente a un corte aquí en Género y Política. Por favor, compartan el programa, coméntenlo y por favor, ustedes no se vayan, quédense con nosotros aquí en su programa Género y Política. Ahorita regresamos. Los partidos políticos en México gradualmente han ido evolucionando para ir incorporando una perspectiva de género. Sin duda, esto ha sido el trabajo de las mujeres dentro de los partidos. Les voy a decir algo sacudidor, se van a caer de la silla el partido, el PRD, pero lo voy a decir. La historia muestra que las mujeres priistas fueron pioneras en avanzar la perspectiva de género. ¿Por qué razón? Porque en aquellos años María Lavalle Urbina, Beatriz Paredes, Silvia Hernández, Marilena Chapa, esas mujeres, dentro de ese partido que era el partido institucional, que era partido de gobierno, promulgaron este tipo de cambios. Esto, digamos, también estuvo acompañado de una agenda muy importante de izquierda, donde mujeres como Amalia García, como Hortensia Aragón, Angélica de la Peña, Marcela Lagarde, Rosario Robles, o sea, otro conjunto de mujeres buscaron ligar la perspectiva de género, la agenda de género, a la agenda de la justicia social, que eso es lo más importante que la izquierda ha aportado al tema. Y más recientemente vemos cómo incluso dentro del propio PAN hay mujeres que mueven esta agenda. Josefina Vázquez Mota, Kenia López, hay varias mujeres, Marcela Peinbert, Torres Peinbert es una investigadora. Entonces, yo creo que si hay una agenda de género en los partidos políticos, es gracias a las mujeres dentro de esos partidos. Y en todos los partidos encuentras esta agenda comprometida que ha permitido estos avances plurales en términos de paridad, de violencia. México es uno de los países más avanzados. Hoy se considera que está en el 4º lugar a nivel de paridad y podría estar en primer lugar, sí, con el apoyo de las morenistas, que hay también mujeres muy comprometidas dentro de Morena avanzando esta agenda, como Manu Micher, que también estuvo en el PRD antes, que está buscando avanzar esta propuesta de paridad en todo. Entonces, celebremos, pues, el compromiso gracias a las mujeres y hombres también comprometidos, hay que decirlo, no solamente mujeres, pero sí con un liderazgo muy importante de las mujeres, que los partidos políticos avanzan. Partido Naranja también, pues ahí tenemos a Marta Tagle, a Patricia Mercado, y pues no me quiero extender en todos los nombres porque por querer citar a unas no cito a otras, y no es mi intención, sino es mostrar una diversidad de nombres y de posturas que están avanzando una agenda en la pluralidad.
Ya estamos de regreso con todas y todos ustedes aquí en Género y Política. Recuerden, por favor, seguirnos en YouTube. Ya saben que si no alcanzaron a ver desde el principio este programa, pues van a YouTube, lo buscan, por favor. Así estamos como Género y Política y van a poder ver su programa a esta hora o ya más tardecito cuando usted tenga tiempo. No hay pretexto. Así que ya sabe, va a ver este programa y todos los que ya hemos hecho aquí para usted en Género y Política. Vamos a continuar con nuestras invitadas del día de hoy. Recuerden que hoy estamos hablando acerca de las políticas públicas y sobre ese mismo tenor yo quisiera preguntarles, diputada, ¿actualmente las políticas públicas tienen realmente un enfoque de género? Y le voy a lanzar una pregunta ahí también doble. ¿Cómo es que puede participar la ciudadanía, en especial las mujeres, en esta elaboración de políticas públicas en su beneficio? Nos da muchísimo gusto ver que cada vez más las mujeres se están acercando a nosotros y a nosotras en entidades representativas. Entonces, lo primero es alzar la voz, insisto, observar a sus representantes populares, porque así como cada mujer en lo individual ha cada vez más protegido sus derechos, conocido sus derechos, es importante que aseguren que los representantes, quienes están allá arriba haciendo leyes que las benefician o las afectan, tengan siempre en cuenta la perspectiva de género. Y me preguntabas si es que hay perspectiva de género hoy en las políticas, que tristemente ha habido un retroceso. Para empezar, las políticas públicas tienen que partir muy claramente de un diagnóstico, de un análisis muy profundo que te permita identificar cuál es tu problema público. Entonces, nosotros, por lo menos en la Cámara de Diputados, trabajamos con un Plan Nacional de Desarrollo. En sexenios anteriores se trabajaba con planes nacionales de desarrollo que podían ser hasta tomos enteros dedicados a diferentes áreas del desarrollo de México y, por lo tanto, a las directrices para la política pública. Pues resulta que tristemente en este sexenio tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que es de poco más de 60 cuartillas. Entonces, es trágico, no tenemos bien definido el diagnóstico, o sea, cuál es el problema en las diferentes áreas. Definitivamente no tenemos indicadores, no tenemos poblaciones objetivo claras, no tenemos cómo evaluar si partimos del estado de la cuestión y mejoramos, insisto, porque no hay estos indicadores, y obviamente, pues no hay estrategias de implementación, ni mucho menos. No tienen una idea clara del país que queremos, básicamente. Entonces, eso se traduce a que en todas las áreas, en todos los ámbitos de la política pública en México, hoy es un poco caótico. Yo creo que los grandes avances que se han conseguido en términos de equidad de género, de perspectiva de género, ha sido gracias a grandes luchadoras y luchadores, porque hay que aclarar que hoy se han sumado a la batalla de las mujeres muchos hombres con conciencia. Entonces, las grandes batallas, te digo, por ejemplo, el que estemos insistiendo en que la Ley General de Educación tenga perspectiva de género, que la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación tenga perspectiva de género, porque por default no la ponen, no están acostumbrados. Entonces hay que estárselos recordando. Hay una unión espléndida en la Cámara de Diputados entre las legisladoras, entonces nos aseguramos de que todos estos paquetes legislativos incluyan esta perspectiva, pero desgraciadamente no existe de manera estructural en nuestro país todavía. Doctora Adriana, usted sobre esto que nos está comentando la diputada, ¿considera que las políticas públicas que ya existen sí tienen realmente una perspectiva de género? O como comenta la diputada, pues no, y hay que estarlo recordando a cada rato. ¿Y qué tendríamos que hacer entonces para que no tuviéramos que recordarlo y fuera obligatorio, fuera ya de facto? Pues eso es una muy buena pregunta, porque realmente la perspectiva de género entra a la política de lleno, entra en 2012 como un eje transversal que debería permear toda la política pública. Y cuando hago ese comentario no me refiero, como muchas veces se analiza en México,
como un acto celebratorio al gobierno que lo haya hecho, sino como resultado de una lucha social incansable que permite que las mujeres accedan, en eso coincido mucho con la diputada, accedan cada vez más a puestos de poder y a presentar sus demandas en público. Ahora, una vez que eso pasa, el gran reto ha sido que aún esta legislatura de la paridad, respecto a lo que preguntado, ¿y qué tendríamos que hacer? Bueno, pues ni esta legislatura de la paridad está pudiendo implementar la perspectiva de género que se inauguró en el sexenio anterior debido al adelgazamiento del Plan Nacional de Desarrollo, debido al adelgazamiento de los presupuestos y debido a la baja importancia que se le está dando a la agenda de mujeres. El tema más conocido en la opinión pública es violencia de género en sus distintas manifestaciones, violencia feminicida, feminicidio en sí mismo, pero no es el único tema. Eso solo te habla de lo dramático de la situación. Hay una variedad de problemáticas sociales que requieren, por eso empecé hablando de transporte, que requieren un género. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Pues no lo sé, yo trabajo con algunas diputadas cuando se me acercan, que el tema de ciencia, que es en el que yo he estado publicando recientemente, el tema de violencia, con los gobiernos a nivel subnacional, con las mujeres en plural, de la cual yo soy parte, así como soy parte de la red de politólogas, soy parte de la red de mujeres en plural, y desde ahí hemos estado impulsando la organización legislativa y hemos estado trabajando para lograr que haya una ley, una legislación en materia de violencia política. Pero eso es solamente el comienzo del ciclo de la política pública. Es un aspecto crucial. Vamos, si no hay leyes, si no hay presupuesto, si no hay una ley, una definición de presupuesto que responda a un problema social, pues no se inicia el ciclo de la política pública. Claro. Pero ¿y qué hacemos luego para llevarlo a los gobiernos estatales, a nivel ejecutivo, a nivel incluso judicial? La política pública sucede en el Poder Judicial también. Así es, y fíjese que usted está comentando algo muy interesante que yo le pediría también a Rubí que nos ayude con esta pregunta. Las políticas públicas se llevan a cabo y las impulsan mujeres desde la sociedad civil, desde grupos, pero ¿qué pasa con las mujeres que no están tan sumergidas en la política, que a lo mejor son amas de casa, pero que sí viven las dolencias, las carencias de una comunidad, de una colonia que no tiene el suficiente suministro de agua y eso pues le afecta incluso en su salud porque no pueda tener una higiene suficiente y eso pues deriva en un problema incluso, no sé, ginecológico, por ejemplo. Mujeres que están en su casa, ¿cómo pueden empezar a participar en esta creación, en esta solicitud de políticas públicas, Rubí? Bueno, de antemano me gustaría coincidir con mis compañeras, en donde efectivamente en este sexenio, tristemente, la visión de la participación de las mujeres, la participación es mínima. Pero si le ponemos el agravante de yo soy mujer y vengo de una asociación civil, somos 3 veces más impedidas en esta administración a participar en la política pública. Se nos ha criminalizado a las organizaciones civiles como corruptas, cuando en realidad lo que hemos sido es que hemos ido a las comunidades. En mi caso personal, yo he ido al estado de Tabasco, al estado de Oaxaca, en el municipio de Nezahualcóyotl, en la alcaldía de Gustavo Amadero. He trabajado con mujeres y hombres jóvenes, sobre todo con mujeres, en donde las hemos ido a buscar y las hemos ido a apoyar a hacer programas donde estos programas y presupuestos participativos que hacemos sean acordes a la realidad de su colonia. Por ejemplo, el año pasado estuve en el municipio de Nezahualcóyotl implementando el programa Fortaseg, Fortaleza para la Seguridad. Este programa lo implementamos en 10 colonias y cada plan de acción tenía vertientes diferentes, porque vimos que cada realidad de cada colonia en esa es diferente y encontramos múltiples obstáculos para las mujeres. Por ejemplo, que ellas tienen hasta a veces 3 jornadas más que un hombre. Tienen su jornada laboral, la jornada doméstica, la jornada de labor de cuidado de sus hijos e hijas. Aparte, tenían la responsabilidad con sus vecinos y vecinas de arreglar y apoyar los problemas que existían. Y tristemente muchos programas no ven que las mujeres terminamos haciendo más jornadas de trabajo, nos comprometemos más con nuestra sociedad,
Tristemente, el actual gobierno no prioriza la labor tan importante que es de las mujeres en la participación política pública. Y las mujeres es importante que recordemos que no solamente participamos, sino que también la evaluamos. En el caso del programa PAIMEF, que cuenta con todo un apartado de Contraloría Social, cada vez se lleva a cabo de manera más mínima y para el colmo no audita una parte que es la más sustantiva, que es la parte de capacitación a los funcionarios. Son estos funcionarios encargados de que la política lleve la visión de género. Y justo es en esta parte, cuando capacitan a los operadores del sistema de justicia, que podemos ver que no han entendido ni siquiera qué es violencia de género, qué es revictimización. Si siguen impidiendo que las mujeres evaluemos la política pública, estos programas no van a dar resultado, porque no van a estar enfocados a las realidades que enfrentamos las mujeres. Así es, políticas públicas hechas por mujeres implicarían una visión propia de las mujeres, y yo quisiera ahí dejarles la pregunta, ¿esto impediría que los hombres también realizaran políticas públicas en pro de las mujeres? Les voy a dejar esa pregunta para cuando regresemos del corte, porque ahorita yo las voy a invitar a que participen con nosotras a la ruleta del empoderamiento, así que por favor estén listas, no se me vayan, y ustedes que están ahí viéndonos, tampoco se vayan, porque ya pasamos. Es más, vámonos a la ruleta del empoderamiento. Ya ven, llegamos rapidísimo aquí a la ruleta del empoderamiento, así que así de rapidísimo como llegamos, rapidísimamente nos vamos a ir con la doctora Adriana a ver qué le toca en la ruleta del empoderamiento. Doctora, yo le voy a girar la ruleta para ver qué pregunta es la que le va a tocar. Si le parece bien, voy a tirar por usted. Producción, ahí está, giramos la ruleta por favor. Número 1, la pregunta número 1, doctora Adriana, la ruleta nos pide que nos platique por favor acerca de las habilidades que las mujeres tenemos que desarrollar, fundamentalmente para las habilidades que las mujeres tenemos que desarrollar para empoderarnos y promover las políticas públicas con una perspectiva de género. Mira, yo creo que mucho ya se ha hablado en esta plática, el tema es sistematizarlo. ¿Por qué? Porque si tú partes de saber qué es lo que tú necesitas, de estar organizada, de hablar con tus diputadas, de buscar que esos temas se incluyan en la agenda, eso sí pasa en México aún, es cierto que hay un diálogo ciudadano. Si te aseguras que esa política, o se asegura el grupo de mujeres que se presenta, se le asigne un presupuesto. Si luego logras identificar cómo, porque es aquí donde viene un tema muy importante para la mayoría de las mujeres, cómo las alcaldías, los municipios o los gobiernos municipales se van a hacer cargo de eso que tú solicitaste. Ahí es donde tú tienes que tener la habilidad para poderle dar un seguimiento, porque muchas veces todo se queda en los congresos locales, se queda en el debate público. Y es muy difícil, esta es la parte, este es mi consejo para desarrollar habilidades para las mujeres. Se trata de un ciclo, y en el ciclo hay que saber cómo se movió, así que como la ruleta que ustedes tienen, para saber a dónde cayó la política pública en este momento, y entonces tú poderle dar un seguimiento. Te voy a poner un ejemplo. Mucho se habló del feminicidio, o se sigue hablando del feminicidio. Mucho se habla de que es un problema social, de las cifras, en fin, de las múltiples dimensiones del feminicidio. Pero mientras no está codificado de manera homologada en todos los códigos penales, pues la política y la acción que se pueda dar de seguimiento es muy baja. Otra situación, mientras los delitos de violencia de género se persigan por querella, es decir, que sea responsabilidad de la mujer presentar la demanda, asegurarse que se le dé seguimiento, ¿no? Y aquí estoy hablando de la mujer porque muchas veces las demandas de violencia de género se presentan a nivel individual, a lo mejor acompañadas de una consejera, a lo mejor acompañadas de una amiga, solas. Pero mientras todo sea por querella, quiere decir que el tema de la violencia, pues por eso alcanza esos niveles tan altos, porque la respuesta institucional es muy baja.
Entonces, rodéense de expertas, busquen entender cuál es la raíz del problema, desarrollen habilidades multidisciplinarias, porque ese es otro hit de las políticas públicas. Las políticas públicas se construyen, se discuten y se avanzan en equipos multidisciplinarios. Nunca es tarea de una sola persona. Definitivamente tenemos que hacerlo todas, ¿no? Como bien dice la doctora, una sola persona no se puede, definitivamente. Doctora, si le parece bien que le demos turno a la ruleta, a la diputada, por favor, a la diputada Abril, ¿está por ahí? Ahí estás, diputada. ¿Te parece bien si giro por ti la ruleta? Listísima. Bueno, pues si me permite, igual voy a girar por usted. Producción, ¿dónde está la ruleta? Ahí está la ruleta, por favor. Giramos la ruleta. Número 14. Órale, diputada, le tocó un número aquí que tenemos en la ruleta. Casi nunca había salido ese número, ¿eh? Diputada, la ruleta le pide, por favor, que comente brevemente los pasos fundamentales para la elaboración de una política pública con perspectiva de género. Mira, ante todo es la capacitación de los expertos que van a diseñar la política pública, porque desde el principio, en este ciclo del que nos habla la doctora, que efectivamente es un círculo que se retroalimenta, desde el principio tienen que poder identificar el problema con la perspectiva de género en mente. Luego deben de desarrollar una hipótesis de intervención, es decir, o sea, plantear alternativas de soluciones. Y todo esto es a partir de un conocimiento muy profundo de las políticas públicas de género. Entonces, dar alternativas de solución, después tener también hipótesis de implementación, que quiere decir entender el terreno a donde vas a llevar las políticas públicas, porque algo bien importante para que sean efectivas y eficientes, pues primero es saber si la gente va a estar responsiva ante una política tal o se van a resistir, porque esto te puede dificultar muchísimo, aunque sea tu intención muy buena. Si hay resistencia, si fue una política pública con poco consenso y por lo tanto con menos legitimidad a nivel social, si no está bien socializada, esto es importante también compartírselo a la ciudadanía, pues se te hace mucho más difícil implementar, ahí se pueden dar complicaciones y después tu resultado es completamente distinto al esperado. Entonces, es importante la capacitación, pero además indispensable el conocimiento de campo. Estas, como ninguna de las políticas públicas eficaces y eficientes, pueden escribirse desde un escritorio. Debes conocer muy bien el problema, debes saber hacer las políticas, debes conocer tu ciclo, pero tienes que conocer el campo de implementación, porque de lo contrario puede resultar hasta contraproducente la mejor de las intenciones. Entonces, capacitar, acercarnos cada vez más a estos grupos de mujeres organizadas, saber qué necesitan, conocer la literatura, conocer mejores prácticas a nivel nacional e internacional y finalmente dar un seguimiento muy puntual, porque hay que evaluar cada una de las fases. Las políticas públicas generalmente tienen periodos de aprendizaje en donde se hacen ajustes. Es muy difícil que a la primera te salga. Entonces, tienes que estar haciendo pequeños ajustes para acercarte cada vez más a tu objetivo. Entonces, no puedes nada más escribirla, mandarla a implementar y esperarte al final del sexenio para evaluarla. Hay que estar con los ojos bien atentos para asegurarte de que en realidad se consiga lo que la gente, lo que la gente necesitaba y lo que tú considerabas que era más oportuno. Entonces, pues básicamente es seguir este ciclo, pero bien empapados de la realidad de las mujeres. Así es, y sobre todo viendo que, como usted dice, realmente esté siendo efectiva esta política pública en base a las necesidades que se estén viviendo. Como usted dice, pues no es hacerlo por hacerlo, sino estar ahí, como dicen en mi pueblo, en el meollo del asunto, conociendo realmente cuáles son las necesidades de la comunidad, porque también
no todas las comunidades tienen las mismas necesidades, entonces no se podría generalizar una política pública y como usted bien dice, hay que estar sumergidos y tener el conocimiento. Así que yo le agradezco, diputada, si le parece bien, vámonos con Rubí, por favor. Rubí, ¿estás por ahí con nosotras? Estoy. Parece que ya estás, Rubí. Estoy, chicas. Bienvenida nuevamente a la ruleta del empoderamiento y si te parece bien, le giro por ti en la sana distancia, Sí, Rubí. por favor. Échenme la ruleta, por favor. Ahí está, giramos la ruleta. Número 6, Rubí, la ruleta te pide por favor que nos hables ahora de actitudes. ¿Qué actitudes debemos asumir para impulsar la participación política de las mujeres en la exigencia de políticas públicas con perspectiva de género? En primer lugar, la inclusión. Esta debe de llevar la mayor cantidad de mujeres opinando, diciendo qué pasa, que esta participación sea un ambiente de sororidad, donde todas seamos hermanas, donde todas seamos amigas, donde dejemos atrás la discriminación, estereotipos, etcétera. Asimismo, tenemos que llevar una gran escucha y que sea muy activa. ¿Por qué? Porque todas tenemos diferentes capacidades, diferentes experiencias, diferentes problemas. Asimismo, la empatía, porque si no tenemos una empatía para resolver el problema de la otra, no se va a poder resolver el mío. En esa tónica de sororidad hay que entender que si solucionamos el problema de una, solucionamos un problema para todas. Y eso es muy importante, o sea, que el problema de la otra no es su problema, es también mi problema, porque yo también soy mujer, porque todas sufrimos la misma violencia, la misma desigualdad. Entonces es muy importante la sororidad, la inclusión y el máximo criterio de participación. Así es, las ganas de ayudar, Rubí, también como tú dices, la sororidad, yo le agregaría la empatía que tenemos que tener, como bien dices, con las mujeres y de saber que si tiene un problema una, pues hacerlo nuestro, colaborar y apoyarnos porque juntas podemos hacer maravillas y eso lo hemos visto a lo largo de los años, Rubí. Yo le agradezco a las tres que hayan participado en la ruleta del empoderamiento y las voy a invitar a que vayamos rápidamente a un corte para dar paso a nuestro segmento final. Ya vamos a llegar a la recta final de Género y Política. No se vayan, por favor. Gracias por participar en la ruleta. Y usted que nos está viendo, comente qué quiere que pregunte la ruleta del empoderamiento. No se vaya. Esto es Género y Política. Ahorita regresamos. A mí me gustaría hablarles de una experiencia increíble que ocurrió en este país cuando nació la CONAVIM, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, toda vez que las mujeres de todos los partidos políticos, junto con asociaciones civiles, lograron 2 años antes que se reconociera que en México había violencia, surge la CONAVIM como decreto presidencial, que es el órgano que se encarga de dirigir la política nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Este órgano se encarga de elaborar también las alertas de violencia de género, que tras una larga lucha, en el año 2014 se aprobó la primera alerta de género, que fue dirigida para el estado de Guanajuato. Posteriormente se pudo aprobar la del Estado de México en 2 ocasiones, la de la Ciudad de México, Guadalajara, entre otros estados, que si bien ya se lograron aprobar, aún estamos pendientes de que estas políticas públicas se evalúen para que se puedan llevar a cabo acciones que realmente logren erradicar la violencia feminicida en los estados. Para ello es muy importante que tú que me estás viendo no te rindas y participas y pidas espacios en la toma de decisiones. Para que todas las mujeres dejen de sufrir violencia, es necesario que tú participes y nos des tus ideas. Yo sé que no les gusta esta parte del programa, ni a mí me gusta porque es la recta final, es donde ya se nos termina, pero pues ¿qué le podemos hacer? Si por nosotras fuera y nosotros aquí en producción nos quedábamos todo el día con ustedes, pero pues bueno, así es esto, ya llegamos a la parte final de Género y Política y en esta parte yo quisiera preguntarle a Rubí, antes de irnos a conclusiones, yo me voy a robar un cachito de programa. Rubí, por favor, ayúdanos, ¿cómo
puede participar la ciudadanía? Por favor, cuéntanos las mujeres, antes de que nos concluyas, ¿cómo pueden participar las mujeres así tal cual, concretamente en la elaboración de una política pública? ¿Qué hacemos? ¿Qué tiene que hacer? Son muchas formas de cómo podemos participar. Primero, no hay que ver la participación como un hecho aislado, algo lejano a nosotros, para las militantes de los partidos políticos. Es también para cada una de las ciudadanas. Podemos participar desde elaborando una solicitud con base en nuestro artículo 8 de la Constitución y pedir que se mejoren los programas. Otra forma es ser parte de una asociación civil, de un colectivo, organizándonos con nuestras vecinas y trabajar en redes ciudadanas de mujeres, para que juntas apoyemos a otras mujeres a reapropiarse a otras mujeres de su derecho a la participación. En ese mismo sentido de los trabajos en redes, en colectivas, en organizaciones civiles, es muy importante que tomemos cómo son nuestras colonias, qué características tiene, cómo es que comemos, cómo es que vivimos, las ciudades que tenemos, es decir, que hagamos trabajo de campo y hagamos diagnósticos de nuestras realidades y con base en ese diagnóstico veamos cuáles son las posibles soluciones. ¿Por qué? Porque con eso vamos a hacer políticas públicas con las que vamos a coadyuvar a que se hagan programas que nos ayuden a mejorar como sociedad. Agradezco mucho, Rubí. Doctora Adriana, yo quisiera preguntarle igualmente, antes de irnos a las conclusiones, ¿cuáles son los principales obstáculos que se enfrentan al realizar una política pública con perspectiva de género y cómo podríamos hacer para enfrentarlos? No, pues está difícil la pregunta porque mira, no tenemos perspectiva de género realmente, ¿no? Quiere decir un reconocimiento de las desigualdades, excepto de aquellas que en los medios que estén, como la violencia de género, cosas como medio obvias, que no son las únicas, porque hay economía del cuidado, porque hay una gran cantidad de temas que deben de ingresar a la gente. Y por otro lado, necesitamos profesionalizar la política pública. Entonces, ¿cómo juntamos la profesionalización y la perspectiva de género para que realmente esto sea efectivo? Bueno, pues hay muchas maneras. Una, se ha dicho aquí, es profesionalizándose, estudiándolo. Yo encuentro súper, hiper preparadas y maravillosamente articuladas a la diputada Abril, a nuestra otra conferencista, o sea, está todo muy bien. Ahora, ¿cómo le hacemos para que esto realmente sea una norma? Pues nos tenemos que comprometer como país para lograrlo. Hay países que lo empezaron a hacer hace 40, 50 años. Nosotros no hemos llegado a la evaluación de la política pública, por ejemplo. ¿Dónde está la evaluación de qué ha pasado con no sé cuántos años de creación de los institutos? 20 años más o menos, ¿no? Son los 2000, pero ponte que fueron menos porque lo que se crearon y cambian. 15 años. Hay algunas evaluaciones que se han hecho, de hecho, Flaxo, hay algunos apuntes que se han hecho, pero en este sexenio de la paridad vamos a terminar sin una evaluación de las políticas públicas si no nos ponemos la pila. Ya pasó un año de gobierno, no sabemos muy bien cuáles son las acciones, pues muchísimo menos cuál será la evaluación. Van a ser acciones de gobierno, que es lo que yo decía al principio. Una cosa es tener una acción de gobierno, por ejemplo, que pavimenten las calles, que contraten médicos, aunque sea cubanos, que hagan, yo qué sé, que hagan escuelas, pero eso es diferente, esa acción pública, a tener una política pública que es todo ese diseño al que se referían, que es toda esa concepción de futuro. Eso significaría hacer políticas públicas con perspectiva de género. Y si me lo permites, en el último segmento, yo me quiero referir a la política científica con perspectiva de género. Adelante, doctora, por favor, el programa es todo suyo. Bueno, gracias por tenerme paciencia. Mira, un tema que yo he visto muy descuidado ha sido el de ciencia y tecnología. Y ahí es un ejemplo perfecto de política pública con perspectiva de género, porque tú ves que cada vez más se va feminizando la educación superior, que ingresan las chicas, es cierto, no de manera igual a todas las carreras, pero ingresan, y no solo chicas, sino estudiantes, ya mujeres jóvenes que terminan licenciaturas, posgrados, doctorados, que quieren ingresar al sistema de investigadores. Pero ¿qué necesitas para que realmente eso pase? Pues necesitas una inversión en ciencia. ¿Y para qué necesitas invertir en ciencia?
Pues para que México sea un competidor en la construcción de soluciones locales para problemas globales, que tengas un conjunto de investigadores que esté trabajando en cuál va a ser el comportamiento del COVID en 10 años. Bueno, tantos problemas sociales, el desarrollo urbano, la propia evolución de la perspectiva de género, el manejo de los gobiernos subnacionales y federales, en fin, problemas hay muchos, ecológicos, económicos, sociales. Pero tú necesitas invertir no solamente en políticas públicas, sino en ciencia, en políticas públicas para el desarrollo de la ciencia y que la ciencia se desagrede por el impacto diferencial que ocurre en hombres y mujeres. Y entonces tú puedas saber cómo estás atendiendo las brechas de género. Ahorita nos las imaginamos, más o menos. Hay tantas necesidades que, digamos, no están alocado el ejercicio de imaginarse, ¿no? Tú sabes que hay pobreza, que hay violencia, que hay falta de tiempo para la economía del cuidado, entonces no es una invención. Pero tendrías que estarlo estudiando más para realmente poder ir creando políticas públicas más especializadas. Entonces yo quiero aprovechar esta invitación para 3 cosas. 1, agradecerles el espacio, que estuvo magnífico, las ponentes con las que tuve oportunidad de compartir, maravillosas, tu conducción, Gabriela, pues estupenda como siempre, y sobre todo decir, este es un espacio para fortalecer la política científica con perspectiva de género. De todas, es una de las más olvidadas. Definitivamente, doctora, yo, por favor, es más, de una vez hay que sacar la cita, porque ese es un tema al que le tenemos que dedicar un segmento, doctora, todo un programa, porque como usted bien dice, es un punto y un tema muy importante, muy interesante, y justo viene a concatenarse con las tempestades que hemos estado viviendo, no nada más en el país, sino en el mundo, y que justamente ahorita nos muestran esas deficiencias que, pues, lamentablemente, incluso por estereotipos, que las mujeres, pues, no le entran esas partes de la ciencia porque no. En un programa anterior nos decían, bueno, de 400 alumnos en ingeniería, hay 10 mujeres. Entonces, eso es también un tema, y en la ciencia, pues, yo creo que, doctora, yo le voy a agarrar la palabra y la voy a comprometer después de cámaras a que estemos con un programa con ese tema, por supuesto, porque es muy importante tocarlo, pero todo un programa completito. Ya me están haciendo señas, aquí ya saben cómo son, pero a mí no me importa. Yo les voy a pedir, por favor, que me ayuden con sus conclusiones. Diputada, por favor, conclusiones. Con mucho gusto. Pues mira, me parece muy atinado que la doctora haya mencionado la importancia de invertir, de poner las intenciones, poner el dinero donde están las intenciones, donde están las palabras, porque no basta con tener un gabinete aparentemente equilibrado entre hombres y mujeres. No basta con simular que se está integrando la perspectiva de las mujeres en la toma de decisiones. Efectivamente, las políticas públicas son mucho más grandes, son más expandidas en el tiempo, por así decirles. Y pareciera que efectivamente en esta administración hay un pánico a la evaluación en todos los sentidos. Entonces, hay que realmente conocer el contexto, como dicen los ecologistas, pensar globalmente, actuar localmente. Es bien importante estar cerca de la realidad de las mujeres y las niñas mexicanas para poder diseñar de manera sustentada, multidisciplinaria, políticas públicas de más mediano y largo plazo, no inmediatas ni con fines electoreros. O sea, seamos realistas. El tema de las mujeres no tiene que ver con partidos y no tiene que ver con sexenios, no tiene que ver con color alguno. Nos debemos unir todas y se deben de unir también todos a la causa. Entonces, hay que invertir. Nosotros hemos peleado mucho porque en ciencia y tecnología estamos debajo del 1% que se recomienda por parte de la UNESCO como porcentaje del PIB. Es muy trágico porque los países que realmente se han desarrollado y los países que han podido resolver problemas sociales como la inequidad de género, pues son aquellos que le han invertido a educación
y a ciencia y tecnología. Entonces, vamos asegurándonos. Yo le pediría a la ciudadanía que tengan los ojos bien puestos en la Cámara de Diputados, que nos ayuden a recordarles a todos los diputados y diputadas que sin dinero todo queda en letra muerta. Entonces, que peleemos de verdad de corazón los presupuestos para educación, para ciencia y tecnología y para los programas con perspectiva de género que son transversales, que atraviesan todas las políticas del gobierno federal, local, municipal. Yo creo que sí es importante hacer un llamado a la ciudadanía para que nos ayuden a recordarle a los diputados y las diputadas de que cuando el presupuesto es insuficiente, pues todo se queda en letra muerta, no importan las buenas intenciones, importa la acción. Entonces, que nos ayuden cada año a recordarles que esa es la chamba en la Cámara de Diputados, asignar suficientes recursos a educación, a ciencia y tecnología y a los temas de género que son transversales a lo largo y ancho de la política federal, estatal y municipal. Y finalmente, que yo creo que ahora la crisis nos ha permitido replantearnos, repensar nuestra realidad y muchos de nuestros problemas sociales. Entonces, esperemos que ahora también las mujeres formemos parte de este constituyente del México que queremos. Entonces, para eso considérenos aliadas y de verdad un placer haber compartido contigo, con tu auditorio, con la doctora, con Ingrid, este espacio y hablar de temas tan fundamentales para la gente. Muchísimas gracias. Así es, diputada, también le agradecemos por parte de la producción la disponibilidad que tiene para nosotros. Muchas gracias. Rubí, por favor, tus conclusiones. Bueno, a mí me gustaría sumarme al llamado de la doctora y de la diputada Abril. Yo considero que es sumamente importante que las mujeres participemos en la ciencia y que nos capacitemos. Tenemos que estar muy al pendiente de cómo son las políticas públicas, cómo es que se hace la ciencia. Y en ese sentido es importante que el Congreso nos escuche y a las mujeres también nos dé una cuota de género para entrar a las universidades. Las mujeres no estudiamos en los mismos contextos que los hombres. Hoy las universidades han hecho fuertes llamados al cese a la violencia de las alumnas. Hoy las alumnas estudian con miedo. Incluso esta última parte la podemos ver reflejada en la ENDIRE, en la ENDIRE y en la ENSU, donde se ve que las mujeres en todos los espacios donde participan tienen miedo a sufrir un hecho de violencia. Aunado al anterior de que sufrimos violencia, al entrar a los posgrados, cuando algunas de las mujeres deciden tener hijos, ¿qué pasa? Las mujeres no contamos con una licencia de maternidad cuando estamos en un posgrado, ¿no? Tenemos que ir a la escuela tras haber tenido un bebé. Yo tengo una compañera que recientemente tuvo un bebé y para ella es sumamente complicado estar en la escuela, con las labores domésticas, con la pandemia, atendiendo a su bebé y atendiendo a la escuela. Si no atendemos incluso la desigualdad de cómo estudiamos las mujeres y no hacemos una política pública que nos ayude a reapropiarnos de esos espacios, no vamos a tener diagnósticos objetivos para hacer frente a las necesidades que viven las mujeres. Asimismo, invito a todas las mujeres a participar, ya sea por redes, ya sea en un partido político, en una asociación civil, incluso en una protesta pública. Participen, no dejen de pedir ni de señalar lo que nos hace falta. Faltan muchas cosas por lograr y si no nos unimos todas, vamos a seguir viviendo desigualdad. Así es, Rubí, debemos de permanecer unidas todas, así debe de ser. Doctora Adriana, por favor, le pediría su conclusión. Un minuto antes de irnos, por favor, no podemos irnos sin escucharla. Muchas gracias. Yo creo que la perspectiva de género es algo que convoca mucho a hablar de la desigualdad entre mujeres y hombres. Y esa desigualdad no debe de hacernos olvidar que también tenemos mucho que invitar a los hombres a colaborar en la eliminación de estas desigualdades. Yo creo que en México hay una enorme experiencia de mujeres y hombres en el diseño de acciones
No digo de políticas públicas porque muchas veces fueron iniciativa de la sociedad civil. Entonces, en esa sociedad civil viven mentes muy poderosas que analizan y resuelven grandes problemas nacionales con enorme éxito. Campo Algodonero, la sentencia de Campo Algodonero, por ejemplo, que fue quien realmente llevó a que se buscara con perspectiva de género en México, fue como una iniciativa de la sociedad civil. La actual paridad fue iniciativa de mujeres de la sociedad civil que promovieron la sentencia 12624. El tema de la ciencia es igual, son las científicas las que están encabezando. Entonces, traté de que tengamos esa capacidad para construir en México, no que, ¿cómo te diría yo? No que queremos o que necesitamos, sino que está en nuestros ojos porque nosotros hemos construido ese México. México es un gran laboratorio de políticas públicas, esa sería mi gran cosa. México es un gran laboratorio de políticas públicas, exitoso, pero debe de continuarse alimentando desde distintos espacios, de distintas maneras. Ya me salí de cámara, pero ahí estoy. Definitivamente, bueno, para el otro lado, ahí la tenemos, doctora. Muchísimas gracias a las tres. Y lamentablemente pues se nos ha terminado el tiempo, pero es muy importante que tomemos los puntos que se han mencionado aquí para próximos programas, para futuros temas, que aquí ya salieron varios acuerdos, varios puntos que hay que darle seguimiento, como bien dicen, unirnos, permanecer unidas, hacer redes de mujeres, pero lo más importante, ustedes, mujeres que nos están viendo, participen por favor en la vida política, social y económica de nuestro país. No es tan fácil si no nos unimos y participamos todas juntas. Recuerden que la unión hace la fuerza, y también podemos unir fuerzas de hombres que estén interesados, porque eso hay que dejarlo muy claro. Sí es una cuestión de mujeres, con un enfoque de mujeres, pero no está prohibido, ni mucho menos es mal visto, que hombres y mujeres le entremos por igual, porque somos una sociedad, porque somos un país, y como bien dicen nuestras ponentes del día de hoy, si no nos unimos, una sola persona no puede hacer este trabajo tan difícil. Ahí vamos, nos falta mucho, pero tenemos que permanecer unidas. Hagamos redes de mujeres para participar en políticas públicas. Aprendamos, empoderémonos por favor y fortalezcamos nuestros conocimientos desde esto tan fácil, tan básico. ¿Qué es una política pública? Bueno, pues el día de hoy ustedes ya tienen una idea más clara de qué es una política pública. Así que por favor no se pierdan estos programas que les van a ayudar muchísimo, de verdad. No me queda más que agradecerte. Rubí, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. No dejen de participar. Claro. Doctora Adriana, un placer escucharla. Gracias por estar aquí. Rubí, Abril, Gabriela, mujeres excepcionales que construyen la política pública en México. Gracias. Muchísimas gracias, diputada. Un placer escucharla. Gracias por estar en Género y Política. Gracias a ustedes por la invitación, a mis compañeras, a ti y a todos quienes nos acompañan hoy. Hay que echarle muchas ganas. México somos todos, y de verdad, yo he visto que quienes cambian, quienes tienen realmente el poder de cambiar las cosas, son ustedes. Eso del legislativo muchas veces nada más somos una figura jurídica para presentar propuestas, pero quienes realmente tienen el poder son ustedes. Muchísimas gracias por acompañar. Así es, ya lo escucharon, el poder lo tenemos aquí, lo tienen allá, lo tenemos todas y todos, pero juntos, por favor, porque hay muchos problemas que atender y que resolver, y que urgen, de verdad urgen ponerles mucha atención en nuestro país. Pues no me queda más que agradecerles ahora a ustedes que nos están viendo, que nos escriben y que comparten el programa. Muchísimas gracias también por estar aquí, porque recuerden que nuestro invitado y invitada más importante son ustedes. Yo soy Gabriela Juárez, un gusto como siempre, ya saben, estar aquí de chismosa con ustedes en Género y Política. Muchas gracias, sigan compartiendo el programa, por favor, escríbanos y no se pierdan el próximo martes Género y Política.